niveles, ¿no? Y listo. Y esa es la presión dinámica en el punto 1. ¿Ok? Lo propio vamos a hacer en el grifo 2. ¿No es cierto? En el grifo 2 también tenemos como punto de partida el nudo A. Y a esta presión dinámica del 1 tenemos que restar todas las pérdidas de carga, ¿no?, que hay en este tramo de A a 2. ¿No es cierto? Además de sumar de alturas, ¿no? En este caso, miren, este grifo 2 está bajo del punto A. Por lo tanto, aquí hay una diferencia de altura que debe ser sumada, ¿no? Miren, aquí es la diferencia. Cuando el punto que queremos encontrar la presión dinámica está por encima, se resta. Cuando está por debajo, se suma, ¿ok? La diferencia. Entonces, aquí tendríamos que la presión en este será igual a la presión dinámica de este punto A menos la pérdida de carga y además nos iremos, en nuestro caso más, porque está debajo, esta diferencia de altura. Y te tiene que dar el mismo resultado. Esa es una de las cómo podríamos resolver y sacar las presiones, ¿no? En el grifo 1 y en el grifo 2. Pero también hay el otro camino. El camino es utilizar en forma directa nuestro concepto, ¿no?, de presión dinámica. Entonces, ¿qué hacemos? Para encontrar la presión, digamos, en este punto 1, en grifo 1, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, sacar la presión estática, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la presión estática? La diferencia de niveles entre el nivel de salida de agua y el punto en cuestión, ¿no?, donde queremos nosotros encontrar la presión. Pues miren, restamos este nivel menos el nivel del tanque, menos el nivel del grifo, y tenemos la presión estática. A esa presión estática debemos de restar las pérdidas de carga que hay a lo largo de la trayectoria hasta ese punto. Es decir, yo sumar a esta pérdida de carga inicial, que es la pérdida de carga desde T hasta el punto A esa debo sumar la pérdida de carga que hay entre A y 1. Esa es la pérdida de carga total a lo largo de esta trayectoria. Si esa pérdida le resto a esa presión estática mencionada, debe darme la misma presión dinámica que por el otro método, ¿ok? Lo propio puedo hacer con el grifo. Es decir, primero sacar la presión estática, ¿no? ¿Y cuál es la presión estática? El nivel del tanque menos el nivel de ese otro grifo. A esa presión estática yo debo restar todas las pérdidas de carga que se presenten a lo largo de la trayectoria del agua hasta ese punto. ¿Cuál es la trayectoria? Desde el tanque, toda esta pérdida de carga hasta el punto A, y del punto A hasta el punto 2. Esa pérdida de carga que considera estos dos tramos, yo debo restar a la presión estática y me va a dar la presión dinámica exactamente igual que en el otro método. ¿Ya? Esto lo he mostrado ya. Aquí está la resolución, ¿no?, que ustedes seguramente lo tienen. Aquí está. Pero acá yo ya he con la fórmula correcta, ¿ok? Esta es la fórmula correcta, ¿no?, de Hazen-Williams. ¿Se acuerdan de que hemos tenido problemitas en la definición de los exponentes? Entonces, esta fórmula yo la he verificado, ¿no?, nuevamente, y esta es la correcta, ¿ok? Entonces, vamos a usar esta para todos nuestros posteriores ejemplos y problemas.
¿De acuerdo? Entonces, miren, entonces quiero que esto tomen nota, apuntes en su formulario y coloquen esta fórmula como la correcta para Hazen-Williams. Ya. Entonces, usando esto, encontrado aquí las pérdidas, todas estas sí están corregidas, estas operaciones, ¿no? Aritméticas están corregidas y he sacado, ¿no? Además que aquí, como estaba viendo, ese es otro de los hallazgos que hemos hecho cuando estábamos inicialmente así la solución, ¿no? Hemos visto que tenemos mucha presión estática, ¿no? ¿Y qué hacemos si tenemos presión estática? Pues podemos incluso tener la libertad, ¿no?, de colocar diámetros menores a las que nosotros hemos calculado. Miren aquí, en el tramo TA, con nuestra formulita que hemos deducido, hemos sacado que el diámetro debería ser 1,25, ¿no? Asumiendo una velocidad de 1 metro por segundo. Y la anterior yo asumí 1,5 de diámetro, ¿no? O sea, un diámetro más grande. Pero como tengo una presión estática grande, reducir el diámetro, consecuentemente voy a aumentar las pérdidas de carga, ¿no? Pero esas no va a influir mucho en la pérdida dinámica, ¿no? Hemos dicho, si ustedes se acuerdan, que las pérdidas dinámicas en un punto donde se encuentra un artefacto, no un accesorio, como en este caso los grifos, que la dinámica mínima debe ser 2 metros, columna de agua, ¿no? Entonces, si yo tengo más grande que 2 metros, como tenía anteriormente, pues definitivamente estoy encontrando un sistemita relativamente caro, ¿no? Porque puedo eso abaratar. ¿Qué haciendo? Disminuyendo los diámetros de la tubería. Si sé que la tubería de diámetro más grande siempre es y tiene más costo, ¿no?, que una tubería pequeña. Entonces, manejando ese concepto, aquí yo he cambiado, ¿no? El diámetro he dicho que va a ser de 1 pulgada, ¿ya? Entonces, si el diámetro es 1 pulgada, obviamente la velocidad va a ser más grande que 1. ¿Por qué? Porque con 1 me sale un diámetro de 1,25. Si le pongo más pequeño, la velocidad va a ser más grande que 1. Miren, aquí hemos visto que la velocidad va a ser 1,576 metros segundo. ¿Esto para qué me sirve? Para calcular la energía cinética, ¿no? Después la vamos a usar, esa energía cinética. Entonces, la pérdida de carga total que yo saco, ¿no? La unitaria es esta, que he sacado 0,175 metros sobre metro. La he multiplicado por la longitud, ¿no? Por la longitud TA, y me sale que tengo yo una pérdida de carga por fricción de 11,441 metros, ¿ok? Entonces, obviamente, cambiar totalmente porque estamos usando diferente fórmula. 1, 2, estoy usando otro diámetro diferente, ¿no? Más pequeño. Entonces, por eso tengo más pérdida anterior. Como estaba mal todo, tenía apenas 3 puntos y pico, ¿no?, de pérdida. Entonces aquí, miren, teniendo 11, tampoco me va a afectar mucho a la presión dinámica, ¿ok? Sigo con las pérdidas por accesorios, ¿no? Saco las pérdidas por accesorios. Aquí está, utilizando estas formulitas que ustedes ya la conocen. Primero calculo la energía cinética, ¿no?, a esa velocidad que he encontrado, ¿no? La elevo al cuadrado y la divido entre 2G y me sale esta energía cinética, ¿no?, de 0,127. Después hago el análisis de la sumatoria de K, ¿no es cierto? Aquí tengo los valores de K y la multiplico por el número de esos accesorios, la sumo y tengo una sumatoria de K igual a 6. Eso no cambia, ¿no?, de lo anterior, porque estamos usando los mismos accesorios, ¿ok?
esta sumatoria de K la multiplico por esa energía cinética y me da la pérdida de carga por acceso de 0,76 metros. Cuando estoy encontrando, ¿no?, la pérdidas de carga, miren aquí yo ya le he dado TA, ¿para qué? Para que pueda identificar, ¿no?, de qué pérdida de carga se trata. Es la pérdida de carga del tramo T punto T hasta el punto A, ¿ok? Y esto es igual a la suma, ¿no?, de esa pérdida por fricción más esa pérdida por accesorio. Sumando me da esta pérdida total de 12.201. Okay. Después saco la presión, ¿no?, la presión estática en el punto A. Entonces, para sacar la presión estática en el punto A, ¿qué hago? Solamente es la diferencia de niveles, ¿no?, del inicial menos el nivel del punto que estoy considerando. Como estoy queriendo sacar en A, entonces el nivel de A. ¿Listo? Saco el 1840 menos 0,40, 18 metros columna de agua. Esa es la presión estática. La presión dinámica, entonces, va a ser A estática menos la pérdida de carga en ese tramo. O sea que aquí, miren, a este 18 tengo que restar estos 12.201. Restando eso, saco la presión estática. Y esa presión estática en el punto A, perdón, esa presión dinámica en el punto A 5,99 metros columna de agua. Vean, este valor sigue siendo mayor que 2, ¿no? 2 es... Entonces, ¿qué quiero decir? Que nuestro sistema va a seguir funcionando, pero yo estoy usando ya un diámetro más pequeño, por lo tanto, el costo de ellas van a ser menos, ¿no?, con relación cuando yo trate de comprar una tubería de 1,5, ¿ya? Y además estoy comprobando que esto funciona, es decir, el agua va a llegar al punto A, ¿no?, con esta presión dinámica. Hasta aquí creo que es una corrección que yo estoy haciendo a la resolución de este ejemplo, ¿ok? Luego, el otro tramo, ¿no? El tramo A2, ¿ok? ¿Cuál es el tramo A2? ¿No? El tramo A2 es desde este punto A hasta este otro grifo, ¿no?, el que está mucho más lejos y está más abajo, ¿no? Entonces, esa la estoy analizando ahora. ¿Qué es lo que cambia en ese tramo? Lo que cambia es el caudal, ¿no? ¿Por qué? Porque el caudal anterior, ¿no?, tenemos que sacarle el caudal que va a salir 1, y esa es la diferencia, ¿no? Es decir, va a ser me parece 0, aquí lo tengo, 0,54 litros por segundo, ¿no? Ese va a ser el caudal. Entonces, para ese caudal, vuelvo a calcular el diámetro. Miren, aquí el diámetro, asumiendo una velocidad 1, ¿no?, me sale igual a 1,029 pulgadas. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a seguir manejando diámetro de 1 pulgada, ¿no? Pero puedo pensar de que de repente con 3/4 me funciona, ¿no es cierto? También puedo hacer ese ejercicio. Pero cuando eche el cálculo con 3/4, me sale que la presión dinámica en ese punto era mucho menor que metros columna de agua. Por lo tanto, no es solución. Por eso he mantenido aquí el diámetro 1, o sea, bien cercano a este resultado que he sacado. ¿Listo? Con este valor, ¿no?, del diámetro igual a 1, vuelvo a calcular la velocidad real. Y esta velocidad real, miren, va a ser 1,06 metros segundo, o sea, un poquitito más grande de lo que yo había asumido inicialmente, ¿verdad? ¿Ok? Y luego otra vez, lo que las pérdidas de carga en ese tramo, ¿no?, utilizando la fórmula de Hazen-Williams, que aquí ya está correctamente utilizado. Entonces, que es 0.0863 metros sobre metro.
este valor debo multiplicar por la longitud de ese tramo, ¿no? La longitud del tramo es 24.2, aquí está. La multiplico y me sale que la pérdida por fricción es 2,088 metros. Esta pérdida tiene que añadirse a la pérdida por accesorios. Entonces calculo la pérdida por accesorios, ¿no? ¿Dónde saco que la energía cinética, otra vez, ¿no? A esa velocidad que acabo de encontrar, que era 1,06, la elevo al cuadrado, la divido entre 2G y me sale esto, ¿no? 0.05, que es la energía cinética. En ese tramo solamente tengo yo, ¿no? Codo y llave de paso. ¿Cuántos codos tengo? ¿No? Si ustedes la ven, aquí tengo 1, 2, 3 codos. Aquí están los 3 codos y una llave de paso. Entonces hago aquí las operaciones aritméticas y me sale que la sumatoria de Ka a 1,75. Este valor, 1,75, debo multiplicar por la energía cinética 57, ¿no? Y ese producto es igual a la pérdida de carga por accesorios, ¿ok? Para sacar la pérdida total, ¿no? En ese tramo, ¿qué es lo que hago? Sumo, ¿no? Primero la pérdida por fricción, aquí está, ¿no? Que es esta que había sacado, 2,088 más 0,1 me da 2.19 metros. Esta es la pérdida de carga en el tramo, ¿no? De A hasta 2, ¿ok? Y ¿cuál sería, yendo por el método, digamos, que he descrito? Tendría que, si quiero sacar, ¿no? La pérdida de carga total desde el tanque hasta estos dos, debo sumar, ¿qué? Debo sumar la pérdida de carga del tramo TA y también tengo que sumar la pérdida de carga A2. Sumando estos dos voy a tener la pérdida de carga total de esa trayectoria. Entonces, miren, la anterior pérdida de carga era 12.201 y esta es 2.19. La sumo y tengo aquí la pérdida de carga total. ¿Cuánto había sido? 14.391. Esta pérdida de carga total debo yo restar a la presión estática que hay en el punto 2. ¿Cómo saco la presión estática? Diferencia de niveles, ¿no? Aquí voy a colocar el nivel del tanque menos el nivel del punto 2, ¿no? Miren, aquí está. El tanque es 18.40 menos de la formulita y el nivel 2 es menos 80. Entonces, si yo hago esta operación aritmética, ¿no? Menos con menos me da más, entonces voy a tener 18.40 más 0.80, me sale 19.20. Es la presión estática en el punto 2. A esta presión estática, ¿no? Yo tengo que restar la pérdida de carga total que hay desde el tanque hasta el punto 2. ¿No? Que sería esta de acá. Entonces, miren, a 19.20 yo voy a restar 14.390. Esta me va a dar a mí la presión dinámica. Miren, esa presión dinámica es 4.809 metros columna de agua. Esta es la forma que nosotros hemos conceptualizado, ¿no? Como presión dinámica. ¿Ok? Pero también podemos calcular por el otro método. Aquí ya está calculada por el otro método, ¿no? ¿Qué dice el otro método? Que la presión dinámica en ese mismo punto, en el punto 2, dice que es igual a la presión dinámica del punto A, o sea, de donde estaba esa T, ¿no? Miren, aquí está la presión dinámica, menos la pérdida de carga, pero esta pérdida de carga ya es del tramo nomás, ya no es ¿no? Ya no es total, ojo. Eso hay que ver, ¿no? Miren, es esta pérdida de carga de acá, del tramo A2, que es 2.19. Pero tú tienes que sumar la diferencia geométrica, ¿ok? Entonces aquí tenemos que sumar la diferencia geométrica. ¿Qué quiere decir eso? La diferencia geométrica entre
el punto A y el punto 2, ¿no? ¿Se acuerdan? Era A y el otro era menos 0,80. Si tú haces la diferencia geométrica, te va a dar que es 1,20. Entonces, miren aquí, tengo la presión dinámica anterior del punto A, que era 5,799, la tengo que restar esta presión, esta presión tramo, y tengo que sumarle la diferencia geométrica, ¿no? Si hago eso, me sale el mismo resultado. Vean ustedes, es 809 si ustedes hacen. Entonces, estos dos métodos siempre tienen que darnos el mismo resultado, ¿no? Solamente que aquí está el mismo concepto, pero ordenado de diferente manera, nada más es, ¿ya? Entonces, aquí vamos a encontrar, consecuentemente, por cualquiera de los dos métodos, debe darnos el mismo resultado. ¿Ok? No sé si se ha entendido. Creo que era esta parte la que tenían un poquito de complicaciones, ¿verdad? A ver, quiero saber si ahora está más claro. Compañeros, ¿lograron captar la idea? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, arquitecto. Sí, ingeniero. ¿Se ha entendido? Sí, bueno, Una duda sí, con ingeniero. respecto a las tuberías. Eh, de acuerdo con lo que usted ha usado, ahora ha usado como diámetro 1 pulgada. Sin embargo, la anterior vez habíamos usado 3/4, como usted ya mencionó. Cuando estemos en ¿cómo podemos asumir cuál es el correcto? Porque tenemos un límite de tiempo y supongo que probar con una respuesta, probar con otra, nos va a cortar. Nosotros podríamos saber qué diámetro vamos a usar, porque antes de esta práctica usted había mencionado que si es que, digamos, nos sale 1,9, deberíamos usar 2 pulgadas. Entonces, esa es mi duda, ingeniero. Hay varios parámetros que hay que empezar a, ¿no? Uno de ellos es precisamente el que acabo de mencionar, que es la parte también económica, ¿no? Porque en el arte de la construcción resulta que debemos nosotros que entendemos el fenómeno, ¿no?, de la construcción, cuándo es seguro y cuándo es inseguro, tenemos que también manejar la parte económica. Si nosotros que entendemos el fenómeno, podemos elegir pues la solución más, no solamente, digamos, que funcione bien, sino que sea económica, ¿no? Ahora, evidentemente, cuando ustedes estén en examen, tienen que utilizar el concepto correcto, ¿no? ¿Cuál es el concepto correcto? Si nos olvidamos de la parte económica, estás usando pues simplemente la parte teórica, ¿no es cierto? Estás desarrollando que la presión dinámica es la presión estática menos las pérdidas de carga. Hasta ahí está bien, está correcto. Pero cuando ya hagas, digamos, ejercicios, te vas a dar cuenta, ¿no es cierto?, cuál es, además de cuál es la más económica, ¿no? Entonces vas a incluir el otro concepto de economía, ¿ya? En los exámenes, lo que es, porque es un examen netamente académico,
vamos a ver cómo está manejando el concepto técnico, o sea, la parte matemática nomás, ¿no? Y la otra parte es la que ustedes tienen que aprender cuando estén desarrollando su decisión en la parte ya profesional, ¿no? Donde no se van a olvidar de que también deben ver la parte económica, ¿no? Porque va a exigir eso, ¿no? Que además, ¿no? Finalmente vas a perder tu propuesta si tú manejas, digamos, costos muy altos frente a otro competidor que va a hacer que use costos muy bajos, ¿no? Y precisamente son estos pequeños detalles que hacen que uno maneje costos más diferenciados que unos y otros, ¿no es cierto? Pero si tú ofreces una solución que funcione y que además sea económico, pues vas a tener más posibilidades de ganar, ¿no es cierto?, esa propuesta, ¿verdad? Entonces, son esas pequeñas herramientas que ustedes ya tienen que ir manejando como futuros profesionales, ¿no? Porque si no, tendríamos que quedar simplemente en ser plomeros o ser albañiles, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando no tenemos mucha idea? Vamos a intentar resolver de la mejor forma que te dé seguridad. ¿Y cuál es? Aumentar los diámetros, aumentar las dimensiones, ¿no? En estructuras, ¿no? Y todo aumentadito. ¿Para qué? Para que por ahí no falle la estructura, ¿no es cierto? Es lo que hace el albañil. Pero si tienes conceptos claros de cuándo y cómo puedes darles las dimensiones y además que sean seguras, sean más económicas, pues evidentemente estás en tu papel de profesional, ¿no? Esa es la diferencia que tenemos, ¿no? Nosotros con los artesanos de la construcción, ¿verdad? Ellos tienen pues la experiencia de haber construido muchos, pero no todos son iguales. Entonces nosotros sabemos entender las diferencias, lo que nos da la ventaja, ¿no?, de conseguir a nosotros soluciones más seguras y más baratas, ¿no? Eso es a lo que te debes llegar en el análisis, ¿no? No solamente todo es matemática, sino también tienes que aplicar estos conceptos de costos. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, Inge, pero con respecto a lo del examen mencionado, está bien que nos apeguemos a la teoría con fines técnicos, ¿verdad? Posteriormente ya podemos ir aplicando lo de los costos. Eso fue lo que le entendí. ¿Estoy correcto, Inge? Exactamente, lo que vamos a hacer en exámenes es calificar la parte netamente conceptual, es decir, el manejo del cómo estás resolviendo el problema, ¿no? Y estos otros aspectos, si lo has considerado, si te da el tiempo, porque es cuestión de tiempo también, ¿no? Si tú te preparas bien con seguridad que vas a tener el tiempo suficiente como también para pensar en los otros conceptos que toman en cuenta. ¿Ok? Porque en el examen, pues recién estás aprendiendo, pues obviamente no vas a tener mucho tiempo para pensar en otras cosas, ¿no? Sino solamente vas a pensar al ver el examen, porque recién estás aprendiendo. Pero si tú te preparas, vas a tener el tiempo suficiente, con seguridad. ¿Ok? Está bien, Inge, gracias. No sé si hay alguna otra duda de lo que estábamos viendo. Buenos días, y Buenos días. tengo una duda, ingeniero. En el ejercicio que has resuelto ahora, en la pérdida de carga en el tramo A2, tenemos 219 metros. Y en la Correcto. pérdida de carga total, me imagino que es un valor de 12.201 más la pérdida de carga del tramo. Ese valor de 12.201, ingeniero, no sé si me podría explicar de dónde sale. Ese es del anterior tramo. El anterior tramo, ¿no? Desde el tanque, ¿cuál es el anterior tramo? El tramo
TA, ¿no es cierto? Estoy regresando al TA. Y aquí está esa pérdida de carga. Vean, pérdida de carga en el tramo TA es 12.201. No sé si ha logrado mirar. Esta de parte de acá, ¿no? Esa es ese 12.200. Es la pérdida de carga del tramo anterior al que nosotros estamos considerando. En este caso, aquí está eso. En este caso, ingeniero, siempre se hace referencia al tramo anterior en la presión dinámica. Cuando tú estás queriendo usar el concepto genérico, ¿no? Donde se dice que la presión dinámica es igual a menos la pérdida de carga, tienes que considerar toda la pérdida de carga que existe en la trayectoria desde el tanque hasta el punto donde tú estás considerando el cálculo de la presión dinámica, ¿cierto? Entonces, pongamos que tuviéramos otro tramo más, ¿no es cierto? Aquí en el ejercicio. A ver, imagínate que va a haber otro tramo, digamos un grifo 3 más allí. Quieres sacar la presión dinámica del grifo 3, ¿qué vas a hacer? Si quieres manejar este criterio de la presión estática menos las pérdidas de carga, las pérdidas de carga tienes que tomar en cuenta 3 pérdidas de carga, ¿no? Desde el tanque, que sería hasta un punto donde hay una diferencia de caudal. Luego, desde ese punto, otra pérdida de carga, ¿no es cierto? Hasta otro punto donde habría otra T, ¿no? En la T, ¿por qué va a haber otra T? Porque estás aquí conectando otro grifo, ¿no? Entonces, tienes que colocar una T. Y además de la pérdida, desde esa T hasta el grifo. Entonces, imagínate, en ese caso, tu pérdida de carga total va a ser la suma de 3 pérdidas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 3 que vas a atravesar con la partícula de agua hasta llegar al punto donde estás pretendiendo calcular la pérdida, la presión dinámica. Por eso esto es importante entender, ¿no? Que tenemos que considerar todas las pérdidas de carga en la trayectoria que desarrolla la partícula de agua desde el tanque hasta el punto donde queremos encontrar la presión dinámica. ¿Ok? En nuestro caso solamente son 2 tramitos, ¿no? Por eso aquí estamos sumando 2 pérdidas de carga, ¿no? Si tuviéramos 3, tendrás que sumar 3 pérdidas de carga. Si tienes 4 pérdidas de carga, no es decir, 4 tramos, tendrás que tener 4 pérdidas de carga, tendrías que sumar, ¿sí? Así se va complicando un poquito. Por eso es de que yo estoy tratando de introducir el otro método, ¿no? Que sería partir ya anterior, y ese tramo anterior ya usar y colocar solamente las pérdidas de ese tramo adicional que estamos calculando, ¿no? Por eso la segunda forma de calcular, ¿no? Que es la presión dinámica en un punto es igual a la presión dinámica del tramo anterior menos las pérdidas de más la diferencia, ¿no? Geométrica que existen entre esos 2 puntos. También de esa manera podemos calcular y como ustedes están viendo nos da el mismo, ¿sí? Entonces son 2 maneras de empezar a calcular las presiones dinámicas. No sé si se ha entendido. Sí, está bien, ingeniero. ¿Ok? Aquí en el otra hojita tengo el otro tramo, ¿no es cierto? Miren, ahí está el tramo A1, o sea, en el grifo 1. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues conseguir en ese tramito, ¿no? Desde A hasta U, bien la pérdida de carga total, ¿no? A ver, ¿cómo hemos hecho? Como es otro caudal, ¿no? El caudal aquí es 0.26. ¿Por qué 0.26? Porque 0.26 más el anterior que era 0.54, si la sumas te da 0.8.
y 0,8 es el caudal inicial, ¿no? Miren, tienen que estar también bien definidos nuestros caudales, ¿cierto? Entonces, en ese caso, aquí tengo que para ese caudal, ¿no? De 0,26 he sacado, ¿no? Un diámetro de 0,714, ¿no? Entonces aquí le he puesto un diámetro de media pulgada, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo ¿no es cierto? Una distancia bien pequeñita, es apenas 0,80, ¿no? La longitud de la tubería. Entonces en 0,80 no voy a tener grandes pérdidas de carga, ¿no es cierto? Por eso es de que he adoptado un diámetro más pequeñito, ¿no? Y este diámetro más pequeñito es el que también, ¿no? Me va a dar una buena presión dinámica, ¿no? Ya con esto calculo también su velocidad. Miren, la velocidad obviamente ha aumentado, ¿no? Grandemente. ¿Por qué? Porque necesitaba casi cerca de 3/4 de pulgada para obtener una velocidad de 1 metro por segundo. Pero si yo la he reducido el diámetro, voy a tener una velocidad mucho más grande, ¿no? Entonces, miren, la velocidad que sale con media pulgada es de 2,049 metros, ¿ok? Y también, usando otra vez la formulita de Hazen-Williams, ¿no? Yo he encontrado que la pérdida por fricción es igual a 0,514. Saco los accesorios, ¿no? En eso, ¿qué tengo en ese tramito? Un codo y una llave de paso. Ok. Entonces, miren, aquí está un codo, un paso, calculo la energía cinética a esa velocidad que he sacado, que era 2,049, la elevo al cuadrado, la divido entre 2,89, ¿no? Y luego tengo que 0,214. Esa la multiplico, ¿no es cierto?, por la sumatoria de K y me da que es 0,161 metros. Esto es la pérdida por accesorios. Si quiero encontrar la pérdida de carga, ¿no?, en ese tramito, ¿no?, sumo fricción, ¿no?, la pérdida por fricción, que es 0,514, más esta que he sacado por accesorios, que es 0,161, y me sale que la pérdida de carga en el tramo A1 es 0,728. Ok. Ahora aquí puedo calcular otra vez menos, ¿no? Digamos usando la presión estática, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como dije anteriormente, debo sumar las pérdidas de carga en la trayectoria de la tubería. Entonces, miren, aquí está la pérdida de carga desde el tanque hasta el punto A y del punto A hasta el punto 1. Esta es la otra pérdida de carga. Sumando eso, otra vez aquí tengo que referirme a la pérdida de carga en el punto, perdón, la pérdida de carga en el tramo anterior, que sería de T a A, que es 12.201, más esta pérdida de carga, ¿no? Está. Y sería 12.929. Okay. Esta es la pérdida de carga, ¿no?, desde el tanque hasta el punto. Ok. Entonces, ¿cuál es la presión estática? Es otra vez, ¿no?, la diferencia de niveles simplemente. El nivel inicial, o sea, el tanque, menos el nivel punto 1, donde estoy queriendo yo calcular la presión estática. Entonces, miren, aquí está eso, ¿no? ¿Qué sale? 1840 menos 1,20. Eso te sale 17,20. Esta es la presión estática. A esta presión estática, que aquí la tengo que restar la pérdida de carga, pero total. Es decir, de los dos tramos, del tramo de T a A más A a 1. Entonces, miren, aquí está ese 12.929. Esa la coloco acá. Que la presión dinámica en el punto 1, aquí está mal colocado, 2 he puesto, seguramente me ha faltado calcular, es decir, cambiarlo esto, ¿no? En este momento lo voy a calcular, lo voy a cambiar para que ya esté bien. Este es el 1, ¿no? Dice que es igual a 4.271 metros columna de agua, ¿ok? Esto es usando el concepto general que hemos aprendido.
menos pérdidas de carga. Ojo, en este caso hay que tomar en cuenta todas las pérdidas de carga en el tramo, desde el tanque hasta donde estamos calculando la presión dinámica. ¿Ok? En nuestro caso solamente hay 2 tramos, por lo tanto, esas 2 pérdidas de carga de esos 2 tramos tenemos que sumarlas. ¿Ok? Y así nos da la presión dinámica. Por el otro lado, ¿no? También podemos calcular esa presión dinámica considerando la dinámica en el punto anterior, que sería A, menos la pérdida de carga de ese tramito nomás, y más la diferencia geométrica. ¿Ok? Miren, aquí tenemos que colocar, ¿no? La pérdida en el punto A es 5,799, menos esta pérdida de carga del 728, menos, ¿no? 80, ¿no? Entonces, aquí tenemos la diferencia de niveles, ¿no? Tenemos 40 menos 1,20, ¿no? 40 menos 1,20 te da menos 80, por eso aquí queda con menos 80. ¿Ya? Haces esta suma y te sale que es 4.271, exactamente igual. ¿Ok? Miren, por cualquier de los 2 caminos, por cualquier método que estamos usando, ¿no? Usar la presión estática menos las pérdidas, o usar la presión anterior, ¿no? Esa formulita de la presión anterior también nos tiene que dar el mismo resultado. No sé si esto está mejor la visión de la resolución de nuestro problema. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Ok, no sé si alguien tiene alguna duda. Ingeniero, una cosa. Adelante. Esta resolución de este ejemplo, ¿lo va a subir al módulo? Sí, esta que ya está completita y ya está revisada, ¿no? Y verificada, la voy a subir al módulo, ¿no? Pero también les voy a pasar por WhatsApp, ¿no? Para que ustedes lo tengan, ¿ya? Entonces, aquí está mostrado nuestra fórmula correcta, ¿no? Del Hazen-Williams, y está mostrándoles a ustedes también las 2 formas de cálculo, ¿no es cierto? Pero quiero que la puedan entender bien, ¿no? Estas 2 formas de resolver nuestro problema, ¿ok? Hoy la voy a colgar. Ahora, respecto a nuestra práctica, yo sé que hemos tenido, ¿no?, varios problemas, ¿no?, en la resolución. Entonces, acá lo que vamos a hacer, ¿no?, es que la práctica número 4, que deberían ustedes presentar, y si es que han presentado, bien. Acá, como yo ya le estoy presentando la resolución, ¿no?, de la práctica 4, no en este momento volver a abrir el módulo para que ustedes puedan volver a ingresar esta práctica, ¿no? Porque sería, pues, que todos tendrían que tener el mismo resultado, ¿no? Tendrían que revisar. Pero esto les sirve para que ustedes manejen bien, ¿no? Eso es una de las cosas. Entonces, para la práctica 5 voy a yo proporcionar otro problemita, ya muy semejante a esto, pero que sea aplicable, ¿no?, de acuerdo a esta metodología, ¿no? Y aquí hay 2 formas de calcular, ustedes eligen la que corresponda, o si quieren familiarizarse con las 2 formas de cálculo, la hacen las 2, como yo he hecho, como, ¿no?, y cuál es la diferencia, ¿no?, de calcular, ¿no?, por los 2 métodos, y tienen que sacar el mismo resultado. Ahora, la forma de cómo la calculan, ¿no? Yo sé que Freud está haciendo todo el esfuerzo posible, ¿no?, para que ustedes esta metodología lo puedan manejar en un Excel, ¿no?
una hoja Excel es muy interesante en el hecho en que, pues ahí puedes colocar también fórmulas. Entonces puedes